lo que yo quiero plantearles aquí, algo que tiene que ver con esto que está ahí, es una cita de un juicio de amparo. Un juicio de amparo que ganaron los Wixárika, que son los del pueblo Wixárika, Huichol, que se encuentra en 3 estados de la República Mexicana, y que ellos acostumbran, como parte de su ritual y de su cosmovisión, a hacer una peregrinación anual a Viricuta, que es un territorio que se encuentra en el estado de San Luis Potosí, en donde ellos hacen el ciclo de respeto a la tierra, al sol, a la salida al sol. Y en este territorio que se encuentra en el cerro del Real de 14, un territorio minero, en el estado de San Luis Potosí, resulta que se establecieron concesiones mineras. Y los huicholes han hecho una larga lucha por evitar que esas tierras se concesionen. Entonces, bueno, yo aquí lo que estaba planteando, no me voy a meter en todo el tema de los Wixárika, pero a mí me parece como que es un caso emblemático de cómo se están dando las luchas de los pueblos indígenas para enfrentar el despojo, cómo están poniendo en el centro su cosmovisión, su cultura, y en ese sentido estamos hablando de luchas ontológicas, que era lo que yo quiero plantearles, ¿no? Lo que les quería aquí comentar, cómo en este momento los pueblos indígenas están reclamando derechos ante el Estado, están yendo a los tribunales, están haciendo uso del marco de derecho internacional que México, dentro de todo, ha reconocido en ciertos ámbitos. Síguele, por favor. Y que de alguna manera, a partir del uso del derecho, pero sobre todo poniendo en el centro su cultura, poniendo en el centro su cosmovisión, están hablando de la protección de la vida, del agua. En el caso de los Wixárika, ellos están defendiendo también el cerro donde se produce el peyote, pero también porque allí hay ríos, abajo de ese cerro hay ríos, hay agua, hay un sistema pluvial. Y en esa medida, la lucha de ellos articula la lucha de muchos otros ciudadanos, no nada más de los huicholes. En este caso concreto de los huicholes, vemos que además el concepto de territorio adquiere una dimensión translocal, porque ellos en realidad no son propietarios de estas tierras donde se encuentra el centro ceremonial sagrado, pero sí tienen un derecho porque es parte de su ritual, y esto se lo han reconocido los tribunales. Entonces, bueno, las preguntas que yo me estaba haciendo, ¿no? Tratando de conectar con el interés que ustedes han estado discutiendo aquí de cómo se está llevando el tema de reconocimiento a los tribunales, yo lo estoy planteando en el campo del reconocimiento de los derechos colectivos, de las luchas que están llevando los pueblos por defender sus territorios, ¿no? En el caso de México. Y pues un elemento, bueno, aquí están varias preguntas, era realmente cómo se está dando este procesamiento del derecho propio, ¿no? En el ámbito judicial. ¿Qué tipo de uso están haciendo los pueblos indígenas, los actores indígenas de los tribunales? Pero sobre todo a mí me parece que es muy importante discutir estas nociones de agravio y de justicia, ¿no? Que están involucradas y que obviamente tienen que ver con el tema del despojo. ¿Le puedes pasar? Y que tiene que ver con el contexto actual del acoso neoliberal que estamos viviendo como sociedad, pero muy especialmente los pueblos indígenas, y que están obligándolos a confrontar al Estado para defenderse, no nada más su territorio, sino sus modos de vida, y defenderse como pueblos. Entonces, en esta medida, lo potente del discurso de la demanda indígena es que no nada más está situando el tema del pluralismo jurídico en el campo del derecho, de la diversidad, como se ha estado planteando aquí, sino que están cuestionando la misma racionalidad occidental, ¿no? El concepto de modernidad, el concepto de desarrollo, el concepto de democracia. Y en este sentido lo que vemos que obviamente con estas luchas están tocando puntos muy sensibles para el Estado. Y obviamente hay una razón de Estado que es la que se defiende, ¿no? Un Estado neoliberal, y en ese sentido reacciona.
Bueno, y en esta perspectiva estoy siguiendo lo que plantean otros autores como Arturo Escobar, como Paul Liefman, bueno, otros más, que hablan de cómo estamos ante luchas ontológicas, ¿no? Esta lucha no es nada más una lucha jurídica por derechos, es una lucha por modelos civilizatorios. Pero estos modelos civilizatorios no son nada más de los pueblos indígenas, son modelos civilizatorios que nos involucran a la sociedad en su conjunto, sobre todo cuando estamos hablando de temas ambientales, ¿no? Cuando estamos hablando de la defensa de recursos naturales, la defensa del agua, la defensa de los bosques, que tienen que ver con la sustentabilidad, y de ahí su potencia, ¿no? Puedes seguir, por favor. Bueno, entonces no me voy a detener en esta parte, aquí nada más era hablarles un poco de cómo es en el caso mexicano el marco de derechos, que sí se amplían, tenemos que decir, hay que reconocer, hacia una perspectiva pluralista, garantista, con muchos retrocesos, pero que es importante, que los pueblos están utilizando de una manera muy estratégica y también contrahegemónica. Y por otra parte vemos que están también las leyes privatizadoras que están en curso, ¿no? La ley minera, la ley energética. Apenas en el 2013 en México se hizo una reforma a la ley energética que permite explorar por compañías privadas el petróleo, ¿no? En México hasta hace poco el petróleo era un bien de la nación, del subsuelo de la nación, y que no podía ser explotado más que el Estado. Esto cambió, lamentablemente, y entonces vemos cómo hay un acoso sobre los territorios legalmente justificado en términos de concesiones. En gran medida el territorio nacional está concesionado en los últimos años en un porcentaje muy alto. Y en ese sentido, esto está también implicando que los pueblos reaccionan, por eso las luchas. Pero lo que yo también, la otra parte de mi argumento, es que esto está llevando también a fortalecer el propio derecho de los pueblos, sus propias jurisdicciones. Hay como un efecto de boomerang, o sea, así como se tienen que resistir y usar las leyes y movilizarse, hay toda una revitalización de las propias identidades, ¿no? del reconocer sus sistemas de regulación e innovar en torno a ellos, fortalecer redes regionales. Y eso pues da, obviamente, genera muchas apuestas. Además, bueno, yo no voy a hablar aquí ahorita del contexto en el que vivimos en México, que como ustedes saben es de tremenda violencia estructural, de impunidad. En fin, estamos en una situación crítica de derechos humanos, pero incluso en este contexto los pueblos indígenas están mostrando un ala emancipatoria que está llamando la atención de la sociedad en su conjunto. Bueno, pues nada más aquí mencionar cómo este marco de reconocimiento de derechos nacional y que involucra una constitucionalización del derecho internacional a partir de la reforma del artículo 1 constitucional, pues significa que el derecho de la libre determinación, el derecho al territorio, la consulta, es algo que se está usando y que además encontramos en el campo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también en el Tribunal Federal Electoral. Encontramos ahí huecos, encontramos grietas, encontramos magistrados que se han abierto a reconocer y hacer sentencias realmente innovadoras, ¿no? Que están reconociendo los derechos de los pueblos, en donde lo que es muy interesante es cómo está entrando este argumento de la cosmovisión, de la diversidad, cómo entra a ser parte de la argumentación judicial cuando vemos que el discurso occidental pues es un discurso obviamente que choca con estas visiones y que sin embargo es a partir de ahí que se están dando las sentencias. Bueno, yo nada más les quiero señalar que aquí en la presentación que yo traigo me refiero tanto a casos que involucran el reconocimiento del gobierno propio, ¿no? Como en el caso de Cherán, pero también casos que involucran la defensa de los recursos naturales. O sea, vemos como dos grandes campos. Uno que significa la lucha que están dando los pueblos por que se respeten sus formas de elegir autoridades a nivel de los municipios, incluso a nivel de regiones, a través de lo que ellos llaman sus usos y costumbres, es decir, no a través de partidos políticos. Aquí hay una
hay un punto muy importante, ¿no? Hay una crítica a cómo los partidos políticos están imponiendo modelos, están imponiendo formas que no están permitiendo que los pueblos gobiernen, ¿no? Y entonces hay una disputa en términos del gobierno. Y el caso de Cherán, aquí nada más pongo unas fotos de ellos. Cherán es un pueblo purépecha en el estado de Michoacán, en el occidente de México, que emergieron y se organizaron a partir de una defensa del territorio, porque estaban siendo acosados por los talamontes. Talamontes que estaban acabando con los bosques, estaban acabando con el agua también, pero vinculados con el crimen organizado. Y cuando hablo del crimen organizado, hablo también de las policías municipales y los gobiernos, funcionarios gubernamentales. Entonces, el pueblo se organiza para poner un alto a esto, lo consiguen, las mujeres juegan un papel fundamental, pero lo interesante es que ellos llevan este proceso organizativo ante los tribunales, judicializan el caso para defender el derecho de elegir a sus autoridades, porque los partidos políticos estaban vinculados con estos talamontes. Entonces ellos dijeron, tenemos que reorganizarnos, no era nada más una lucha por defender el territorio, es una lucha por defender nuestro gobierno, por construir autonomía. Y realmente el caso de Cherán, desde el 2011, han ganado ya varios juicios a nivel del Tribunal Federal Electoral, pero también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos que este proceso ha traído consigo una revitalización de la organización comunal, de las identidades, ¿no? En un contexto muy particular. Bueno, no me voy a detener, nada más aquí son algunas de sus fotos, ¿no? Porque ellos también han reorganizado su propia seguridad, ¿no? Porque se tienen que enfrentar a la mafia, no pueden nada más defenderse pues sin tener incluso armamento. Ellos tienen armas, pero son armas controladas, son armas que son parte del servicio que da la gente a la comunidad. Han revitalizado tienen unos viveros, en fin, tienen proyectos comunales que han llevado consigo una conciencia de sustentabilidad, ¿no? Y esto es algo que encontramos en otros casos. No voy a hablar ahorita del caso Yaqui, que también es un caso súper interesante, que también están luchando por la defensa del agua, de su río, ¿no? También llegaron a la Suprema Corte, también ganaron los amparos, pero en el caso Yaqui han ganado los amparos y sin embargo ellos se organizaron en contra de un acueducto que desvió el agua del río Yaqui para llevarlo a una presa que está en el centro de la capital, en Sonora, es donde se encuentran ellos. Y ellos llevaron una lucha porque esta agua es el agua de su río, de la cual dependen sus cultivos, está ocasionando sequía, ¿no? Pero bueno, ganaron y sin embargo no se ha implementado. Es un poco este tema que estábamos hablando, de cómo se ganan los derechos, se llegan a las Supremas Cortes, se va al ámbito internacional, pero por alguna razón no se cumple, ¿no? Por la fuerza que tiene el poder del Estado. Y este es un caso que yo les iba a hablar con más detalle porque, bueno, esto es también una lucha del pueblo Mefa en el estado de Guerrero, en la montaña de Guerrero, que han ganado ya 2 amparos para evitar las concesiones mineras. Y bueno, lo particular es que me tocó estar acompañando esta lucha a través de un peritaje antropológico, ¿no? A partir de una colaboración que me pidieron ellos a través del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, tuve la gran oportunidad de elaborar un peritaje que dio los elementos culturales que fueron retomados en la sentencia. Entonces, esta también fue una sentencia que ha sido exitosa y que en este momento ellos bueno, ganaron, que se paren las concesiones, pero están con la expectativa de qué va a seguir. Porque cuando estamos hablando de la defensa que hacen estos pueblos para defender su territorio en contra de las mineras, significa enfrentarse a la Secretaría de Economía, significa enfrentarse al gobierno, que es el que otorga concesión. Bueno, aquí esta foto es para que ustedes vean cómo terminan los cerros. Esta experiencia que tuvieron ellos de ir
a la mina en Carrizalillo, también en el estado de Guerrero, fue lo fundamental para que ellos entraran en conciencia de qué iba a significar. Cuando ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿En qué se va a convertir nuestro territorio? Porque esta mina, estas mineras trabajan, como sucede en todas partes en América Latina, a través de explotación a cielo abierto. Bueno, ese es el territorio que se va. San Miguel del Progreso abarca toda esta delimitación y es el 80% que está concesionado, que estaba concesionado. Bueno, yo no sé si tengo tiempo porque ya estoy aquí metiéndome en más detalles, pero era muy interesante para mí y para mi colega con quien hicimos el peritaje ver cuáles eran las preguntas, ¿no?, que nos hacía la juez, era una juez federal, que ella quería sobre todo que diéramos los elementos de cuál iba a ser la afectación que iba a tener este territorio y en qué medida estaba involucrada una dimensión sagrada y espiritual, pero también quería que nosotros fundamentáramos por qué sí era una comunidad indígena. Bueno, esto tiene que ver con las impugnaciones de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía decía que es una comunidad agraria y que no había fundamento para decir que son comunidad indígena y por tanto no tendrían que acogerse al derecho internacional. También decía que pues no, la dimensión sagrada pues son cuestiones ahí folclóricas, ¿no?, que eso cómo se demostraba. Y aquí al hablar de la Declaratoria de Libertad de Terrenos se refiere a un segundo amparo en el cual fue el último juicio en el cual yo los acompañé, que es una declaratoria previa a que se vuelva a concesionar la tierra, ¿no? Porque había que demostrar que esa tierra, el territorio de San Miguel, no estaba libre, sino que estaba ocupado. Y bueno, y aquí también jugó mucho, en el caso de San Miguel, el vínculo que ellos tienen con su territorio. De nueva cuenta, lo que nosotros demostramos es que la relación espiritual que se manifiesta a través de las peregrinaciones que hacen cada determinado tiempo al cerro, al señor, para manifestar respeto al señor Begó, porque en ese cerro se concentra el agua que baja y que nutre los ríos que llegan hasta la costa, porque además es la manera en que ellos también cuidan sus bosques. Nosotros pues documentamos con ellos cuáles eran aquellas prácticas, de qué manera ellos usaban, ¿no?, el espacio, cómo ellos tienen definidas distintas áreas, porque es una zona con montaña, con parte media y baja, cómo distribuyen los cultivos, cómo se organizan, cuál es la organización de la comunidad. Y bueno, y en todo este balance que nosotros hicimos con ellos, ¿no?, pues lo que logramos era pues identificar que el territorio involucra una dimensión simbólica de ritualidad que tienen los MEPA y que han cultivado a lo largo del tiempo para diferentes prácticas que involucra el ser autoridad, que involucra el respeto a los muertos, que involucra las luchas que han tenido que dar para defender sus tierras, y que además significa también el distribuir de una manera adecuada en un ciclo anual que hicimos con ellos, de cómo ellos organizan su vida en términos del gobierno, en términos de los cultivos, en términos de sus fiestas y de su compromiso. Entonces, para todo esto hay una organización muy compleja. Es una organización súper compleja que involucra decisiones comunitarias, que involucra a los sabios, a los xiñán, que son los que tienen la palabra, que son los que saben cómo hacer estos rituales, que involucra a hombres, a mujeres, a los cultivos. En fin, digamos que todo este proceso, y esto ha sido parte de un proceso bastante largo, ha llevado a que ellos construyan también una conciencia de su territorio. Es decir, cuando ellos empezaron esta lucha por defenderse en contra de las concesiones mineras, esto se acompañó de estar desarrollando una conciencia de su propia identidad, pero también del vínculo que tienen con el territorio, y además de construir una propuesta sustentable, ¿no?, de organizarse como comuneros para definir cómo iban a manejar la basura,
cómo iban a trabajar de una manera más sustentable los bosques, cómo iban a relacionarse con a cuidar los animales. Es decir, empezó toda una reorganización comunitaria, que es lo que yo digo, una potenciación del vínculo comunitario, que llevó también, hay que decir, esta es una comunidad, pero esta es una comunidad que se encuentra en una zona de gran tradición organizativa, ¿no? que involucra a 22 comunidades que fueron afectadas por esta concesión. Bueno, estas 22 comunidades se han organizado en un consejo de autoridades agrarias de la montaña, que ya dijeron no a la minería. Ellas se han beneficiado de la lucha de San Miguel, y en ese sentido lo que vemos es que lo que ha hecho San Miguel, ¿no?, con su lucha ha tenido un impacto que va más allá del pueblo mismo de San Miguel, sino que ya es a nivel regional. Entonces, el que ellos hayan ganado una segunda vez un amparo para impedir que se concesione la minería tiene un impacto para una región muy grande, ¿no? Yo estoy segura que en esta zona no van a poder estar las mineras, pero bueno, lo que aquí estaba queriendo mostrar es cómo la sentencia recoge estos argumentos, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es cómo la propia argumentación judicial basa su decisión de que bueno, obviamente es el tema de que no se les consultó ni siquiera para una declaración de liberar los terrenos, no fueron consultados y en ese sentido se violan sus derechos, pero sobre todo se dice en ese polígono a ser liberado existen lugares que desde la cosmovisión de los pueblos son sagrados. Esto lo reconoce la jueza, reconoce también que los comuneros ocupan la totalidad del territorio desde tiempos ancestrales y por tanto no es un terreno libre, porque en la argumentación de la Secretaría de Economía estaba que en realidad ellos ellos no les interesa la propiedad de la tierra, ellos quieren lo del subsuelo y que iban a hacer una ocupación temporal y que en esa medida ellos no iban a afectar sus prácticas ni sus rituales porque solamente iban a ocupar temporalmente. Entonces, bueno, la jueza le revierte, ¿no? Dice, no, sí, aquí el terreno no se encuentra libre, es un terreno que tiene toda un vínculo que incorpora la identidad de esta comunidad y en este sentido ella también discute con ellos que lo que está en el centro es el territorio, no es la tierra, porque en la apelación que hizo la Secretaría de Economía ellos se van para hablar de que esto es un asunto de tierra y que aquí hay un asunto que tiene que ver con la decisión de explotar las riquezas del subsuelo como bien público, ¿no?, para extraer riquezas que supuestamente abonen al desarrollo nacional. Pues ella les para el alto con esa argumentación, incluso ya sustenta que hay otra concepción de desarrollo basada en la cosmovisión de la comunidad y que hay que respetar esa forma de vida. El Estado no puede imponer su visión de progreso. Entonces, digamos que esta sentencia, que puede seguir, pues ha sido muy importante, ha sido emblemática, porque una jueza se atreve, ¿no?, a poner un alto con base en los altos estándares internacionales de los derechos indígenas a esta decisión, ¿no?, apoyada por el Estado de tomar las tierras para las concesiones, y en esa medida los argumentos que ella usa le hacen ver a la Secretaría de Economía que debió de consultar antes de declarar que ese territorio está libre. Bueno, este es un caso que yo aquí lo traía para mostrar, me voy a ir a las conclusiones. Bueno, aquí nada más era una frase que yo aquí la traigo a colación porque me parece que una de las reflexiones que a mí me importa mucho hacer es ¿cuáles son los agravios? ¿Cómo vive la gente este acoso, esta injusticia que ellos ven, ¿no? ¿Cómo la traducen? Entonces, esto es un principal que nos comentó, que dice, queremos saber por qué el gobierno federal quiere destruir nuestro territorio, la tierra donde sembramos, donde producimos, donde tenemos animales. También subimos al cerro del Tepetzahua
para llenarnos de gracia, como se narraba en aquellos tiempos. Todos nosotros en el Cerro pedimos por el presidente de la República y por todo el Estado que puedan gobernar un país y que no haya desgracia en el Estado, en el país, en el municipio. Por eso nosotros no queremos que se destruya, pedimos por las plantas, por la naturaleza, y eso no queremos que se llegue a destruir. Es decir, aquí lo que nosotros tenemos es pues un agravio muy fuerte, ¿no? Que nos están expresando, no entienden la lógica del Estado, del por qué quiere convertir esas tierras como le pasó a Carrizalillo, por qué quiere que se acabe todo, por qué van en contra de ellos, cuando en realidad ellos lo que están haciendo es cuidar ese territorio donde hay agua, donde hay plantas, donde están contribuyendo finalmente a una sustentabilidad. Bueno, ya estoy llegando a estas conclusiones un poco rápido, pero lo que yo quería aquí plantearles, ¿no? Retomando esta idea de lo que se encuentra en la lucha de los pueblos indígenas por hacer justiciables sus derechos, y que sabemos que esta justiciabilidad tiene muchos obstáculos, que hay avances importantes, pero que se topa con la razón de Estado, ¿no? Esto lo tenemos muy claro, pero que lo que sí es muy potente es cómo búsqueda de justicia de los pueblos se está articulando con una lucha que tiene un sentido, yo podría decir también universal, en la medida que convoca el apoyo el cuidado del medio ambiente, ¿no? El apoyo a que no haya, a contribuir a detener este cambio climático, el cuidar los recursos naturales. En su cosmovisión está otra manera de relacionarse con la naturaleza que de alguna forma está siendo apoyada por muchos sectores de la población. Yo creo que aquí hay algo donde el discurso de los pueblos indígenas se está conectando con otro tipo de discursos, de sustentabilidad, de formas de vida, de dignidad, que está apelando la solidaridad y que además significa, obviamente, poner un alto a la perspectiva de despojo, de depredadora del capital, ¿no? Y en esa medida, pues vemos que efectivamente hay un poder transformador del derecho. Obviamente el Estado pone límites y está siempre con este juego, pero también junto con esto estamos viendo, bueno, aquí está la definición de Arturo Escobar, que me parece muy sugerente, ¿no? Que él habla de estas luchas ontológicas como un lugar de articulación de proyectos alternativos definidos desde configuraciones plurales que dan sentido a los conocimientos propios, ¿no? Yo creo que aquí es una reflexión muy sugerente, ¿no? Para entender la dimensión en una perspectiva amplia del por qué las luchas de los pueblos tienen un sentido para ellos, pero también para plantear alternativas de vida y de desarrollo. Y por último, esto no puede darse si no hay una fuerte movilización, si no se dan estas sinergias de lo colectivo, de las identidades, y también cómo esto está llevando a plantear la defensa de las autonomías desde lenguajes globales. Cuando yo hablo de lenguajes globales, hablo de lenguajes de derechos, ¿no? Que están siendo apropiados por los pueblos, no desde una visión individualista, sino más bien el sentido que ellos le están dando, pero que al mismo tiempo tiene un efecto multiplicador para la sociedad. Y el punto además que estamos viendo es que hay un efecto que está potenciando las jurisdicciones indígenas y el derecho propio. Esto lo estamos viendo en México. En muchas de estas regiones donde se dan estas movilizaciones hay una rearticulación de la autoridad comunal, hay un replanteamiento de sus formas articuladas de lucha y uno está viendo que ahí hay posibilidades de recuperar dignidad, ¿no? Y en esa medida yo creo que está, digamos, es lo que vemos, que desde condiciones de mucha vulnerabilidad, de desigualdad social, hay una gran fuerza para plantear pues una alternativa a una sociedad que se encuentra atravesada por una tremenda conflictividad social, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que yo quería plantearles. Bueno, espero que no les haya
antes que no echen de edificio, llegaba nunca. Tere, muchas gracias porque nos ha levantado el ánimo. Ahora vamos a ir todos fortalecidos. Muy interesante tu presentación y sinceramente agradezco el impulso que nos das para seguir adelante, ¿no? Tu optimismo, tu fuerza, te nos ha retroalimentado muy fuertemente. Me quedo con la inquietud de conocer mucho más, ¿no? Por ejemplo, un poco más de la historia de constitución de este grupo, estas personas, este pueblo, que yo sé que no se puede hacer aquí, pero sí me gustaría si podés después sugerirnos algunos lugares donde buscar, inclusive más información sobre el contexto en el cual se lleva adelante la demanda y cómo se te es solicitada el peritaje y luego cómo se realiza ese peritaje, en qué tiempo, con qué propósitos, con qué discursos de la gente se trabajó. Entiendo muy bien el punto de la ontología, ¿no? Y creo que, bueno, es algo que ha empezado a conocerse cada vez más. ¿Qué es lo que antiguamente decíamos nombrar el territorio? Es decir, el territorio es un cuerpo vivo que tiene nombre en cada espacio, ¿no? Y eso es un poco la ontología, ¿no? El de hacer de ese territorio vivo una información que nutre a las identidades y a lo colectivo, ¿no? Esto es bastante fuerte en muchos pueblos, aunque no expresado tal vez con la contundencia con que ahora se nos permite desde este marco de, no sé si llamarlo diálogo o apertura a la comprensión de los tribunales, ¿no? En definitiva, hay algunos jueces que empiezan a entender esto y defienden esas categorías. Entonces, hay muchísimo, pero creo que en este campo estamos empezando a retomar la fuerza, ¿no? Digo esto porque mi experiencia la hice mayormente en más de 25 años en un reclamo territorial y la dificultad por hacer conocer a las autoridades, a los funcionarios, lo que significa el territorio y cómo el territorio se organiza en función de ese colectivo, ¿no? Un colectivo que va compartiendo espacios, que va nombrando esos espacios, que lo está nutriendo de una vida que se transforma permanentemente, ¿no? Entonces te agradezco doblemente por haber presentado este caso tan interesante. Gracias, Marita. Ya seguiremos discutiendo porque sí hay muchos temas ahí. Yo igualmente darle las gracias porque en realidad yo desconozco mucho sobre todo este tema, pero en el fondo, digamos, me parece como muy rico. Rescato el concepto sobre todo de lucha ontológica, porque me parece que precisamente eso permite articular distintos lenguajes, distintos, permite de alguna manera poner en contacto distintas lógicas que en este contexto y sobre todo por lo que está pasando ahorita en México y no solo en el caso mexicano, pues, hay una desarticulación que hace necesario que se retomen esos distintos lenguajes y hay puntos transversales que son fundamentales, como cuáles, como el problema del medio ambiente, ¿no? El problema de los derechos también de los pueblos, ¿no? Pero también estamos viendo que hay problemas que trascienden los espacios y precisamente el hablar desde esa lucha ontológica yo creo que revitaliza mucho. Yo pensaba precisamente en lo que decía la colega, da esperanza, da fuerza,
ya permite ver que hay posibilidades detrás de toda esa aparente desintegración, de toda esa aparente desarticulación. Se van tejiendo otro tipo de redes, se van tejiendo otro tipo de solidaridades, se van tejiendo otro tipo de manera de enfrentar también luchas. Sí, estoy de acuerdo. Entiendo que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados, pero la consulta no es el consentimiento previo. En Canadá hay muchos casos donde los jueces han decidido que un pueblo avait été consulté. Et on a reconnu l'importance spirituelle de la terre. On a dit l'État a consulté de manière approfondie, a minimisé les effets, et maintenant, vous pouvez faire le projet. Entonces, consultar no es consentimiento. Y finalmente, un proyecto puede ser autorizado por el Estado. Bueno, sí, o sea, yo no quiero decir con esto que ya la lucha ya se ganó. Yo sí creo que ahí en esta parte, en el estado de Guerrero, en la montaña, la costa montaña, donde hay procesos organizativos muy fuertes, desde antes de este caso concreto San Miguel, y que esta lucha ha articulado otras luchas, ahí sí creo que va a ser muy difícil que entren las mineras, ¿no? Ahí ya la comunidad ya consultó, ellos dicen, nosotros ya hicimos nuestras asambleas, ya consultamos, no queremos que nos vengan a consultar. El Estado dice, y la jueza, claro, en el argumento legal, ella dice, tienen que consultar, por cualquier caso tienen que consultar, ustedes no consultaron. Pero la comunidad dice, nosotros ya consultamos y ya dijimos que no. Ya tenemos nuestras asambleas, nuestras actas registradas en el registro agrario. O sea, esto es un documento importante, incluso legal. Entonces, obviamente aquí lo más importante es esta fuerza organizativa que va a impedir que entren. Ellos realmente es una red muy grande que están articuladas, ya no me voy a meter, pero es una zona con una impresionante organización. Entonces, eso es fundamental. Pero es cierto, el Estado mexicano igualmente está haciendo el caso Yaqui. La decisión de amparo fue que les consulten. Igual siguieron haciendo. Entonces, eso está en un impasse. El caso Huichol también, de Huirárica, también les consultan, pero ellos también dicen, nosotros ya consultamos a nuestros dioses y ya decidimos que no. Entonces, yo creo que sin duda el Estado va a hacer todo lo posible por dar la vuelta, por poner candados, y en muchos lados lo está consiguiendo, pero al mismo tiempo también cada vez es más fuerte, hay mucha presión. Yo pienso que, digamos, estas luchas, esta demanda que está involucrada con la defensa de recursos naturales, que estamos viendo que estamos en un momento de crisis ambiental, son demandas que no es nada más un asunto de las comunidades o de los pueblos de respetar sus identidades, sino que nos convocan. O sea, esta dimensión política ante lo cual, de demanda de humanidad, de demanda de sobrevivencia, el Estado tampoco se puede quedar nada más diciendo que no importa, porque al mismo tiempo ha firmado muchos tratados internacionales, y si algo le importa al Estado mexicano es lo que dicen fuera, ¿no? Entonces, estos reclamos hay mucha judicialización, es una batalla. No quiero, digamos, yo sí soy optimista porque veo la fuerza de los pueblos. No quiere decir que ya se ganó todo, pero sí creo que esta fuerza organizativa está, no es un invento, allí están, y que sí están confrontando. Y en el caso concreto de esta jueza, fue una jueza muy valiente, porque ella tiene la presión de las empresas, tiene la presión de la Secretaría de Economía, y sin embargo ella
tomó una decisión. Ahora, la Secretaría de Economía apeló. Esto está en apelación. Pero la apelación de la Secretaría de Economía es una porquería. Es una... o sea, no contesta el argumento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento acaba de estar la Relatora Especial de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en México y fue a Guerrero. Y allí hablaron de nuevo, ¿no? Entonces, digamos, la lucha está ahí, ¿sí? Pero yo creo que lo que yo quería aquí enfatizar es que sí, la fuerza organizativa de estas comunidades en donde están, se pone en juego su vida misma, y que para ellos no es un asunto que puedan negociar, no es un asunto de negociar, es algo que tiene mucha potencia, ¿no? Y que se enfrentan a situaciones muy complicadas, pero que al mismo tiempo atrae mucha solidaridad. Entonces yo creo que hay que ver estas dimensiones, no nada más en Guerrero, el caso Wiraríka, muchos otros casos que están allí, y al mismo tiempo el Estado está haciendo todo lo posible por echar para atrás, porque las ganancias, o sea, porque ahorita tienen vendido el territorio, ¿no? O sea, cuando además las mineras sabemos que no dejan más que un porcentaje irrisorio. En el caso mexicano es irrisorio lo que dejan. Entonces, bueno, sí, es una lucha desigual, no todo está ganado, pero al menos allí están estas fuerzas y están organizadas y están sirviendo para inspirar a otros pueblos que también se están organizando. Y bueno, pues ya hay que mirar, ¿no? O sea, hay que mirar lo que está sucediendo, no para pensar que ya todo se ganó. Por supuesto que no, pero me parece que la clave está en lo que acabas de decir, en el fortalecimiento y en la lucha que llevan adelante los propios sujetos de esa situación, digamos. Esa es la clave. Claro. Y ahí ese fortalecimiento puede ampliar a sumar a otros, pero que la fuerza está justamente en eso más que en cualquier otra cosa. Y por otro lado, que la construcción de un lenguaje ontológico para pelear en estos contextos creo que también tiene un potencial. Y ahí creo que esas dos cosas unidas es un elemento que a mí por lo menos me queda de tu exposición. Y claro, también hay diferencias de pueblos, ¿no? Este es un pueblo agrícola, la situación de los pueblos agrícolas se siente físicamente en el cuerpo cuando falta el agua, cuando los árboles se secan, cuando se hace difícil la vida. Hay otros pueblos, como el pueblo con el cual yo he trabajado, que son cazadores-recolectores, que la diversidad de recursos hace que puedan mantenerse y no se ve tan crudamente el despojo, como vos decís. Aunque sí, claro, que hay talamontes. Eso, ahí es impresionante. Pero los pueblos agrícolas me parece que son donde más fuerte se siente el despojo. Pues mira lo que es Carrizalillo, ahí se ve el despojo, ¿no? En fin, hay que tener un poco de optimismo también. Hay que poner fuerza, digamos. Bueno, yo se preguntó también. Tengo muchas preguntas, pero por el tiempo solamente compartir la experiencia de una investigación que realizamos aquí en el territorio respecto a las empresas forestales y toda la implicancia que tiene el territorio y la comunidad mapuche. Tuvimos la experiencia de realizar levantamiento de mapas con la gente. Eso es extraordinariamente lindo, porque uno va con el lonco, con el anciano, con el que conoce el territorio y va hablando del territorio, y uno, el etnógrafo, tiene que ir muy atento a lo que va diciendo la persona. Y varias narraciones de distintas direcciones, este, oeste, marca el mapa del territorio mapuche. Y esa experiencia creo que es muy interesante, y los mapas, la verdad que tiene, por una parte, mucha validez, pero también a veces tiene amenaza, porque nos vemos forzados a veces a establecer los límites y a establecer los derechos indígenas, pero a veces esos derechos, por ejemplo, que aquí es crítico, los derechos del agua, a veces hay en alguna comunidad de nosotros
por la memoria de la gente, supimos que hay verdaderos ojos de agua, vertientes históricas, que a lo mejor no aparecen, pero que están, que le da un carácter especial a la vegetación. Bueno, un montón de cosas podríamos hablar de eso, pero mi pregunta es con Cherán. El gran logro y la gran movilización de ese logro. ¿Qué amenazas ves tú? El Estado ataca por todos los lados. Aquí en la costumbre que tiene el Estado, es ya un hábito, es que la gente dice que no. Y la gente levanta actas y dice que no a la empresa. Pero el Estado comienza, a veces, muchas veces, a través de los municipios, a través de las fuerzas políticas, a través de la iglesia evangélica, a ganar gente, a introducir la idea de que el proyecto es beneficioso. Y a veces el acuerdo que se establece, que está en un acta firmado por todos, no revierte la decisión. Esa es un poco la estrategia que tiene el Estado chileno. El Estado chileno insiste y al final sale ganando. Busca la estrategia de fragmentación. Mira, en el caso de Cherán, es la organización que han conseguido construir a partir de un hecho que vivieron todos. La amenaza de la deforestación que llegó hasta un núcleo de agua y que además con una tremenda impunidad estaban llevando a cabo la mafia, tenían amenazada a la gente. Entonces fue una reorganización colectiva, una decisión que tomaron de vida, de sobrevivencia. O hacemos algo o nos llevan como todos los demás en la zona en Michoacán. Entonces esta experiencia está muy presente y ellos, hay que decir que el municipio de Cherán es un municipio étnicamente compacto, ¿no? Y que además ahí hay también profesionales, o sea, en términos de recursos económicos ellos los tienen de alguna forma, ¿no? Pero han construido un compromiso. Yo creo que este proceso llevó a una revitalización de su identidad, a desarrollar proyectos forestales, de viveros, o sea, han recuperado su bosque. Esos bosques, si ustedes van a la montaña, a la parte de la meseta, Purépecha, los cerros en muchos lados están acabados porque metieron aguacate. Es el oro verde que invade muchos de estos cerros y que ha cambiado el clima, que ha acabado con muchas cosas, que además detrás de esto, además de que hay empresas también transnacionales, también están el negocio del narco metido allí. Ellos decidieron que tenían que poner un alto a los partidos políticos y hasta ahorita no permiten que entren partidos políticos. Reconstruyeron una organización tradicional a través de lo que ellos le llaman las fogatas en los barrios. Sacaron la fogata de la casa a la calle, a los barrios, donde las mujeres, que esto es otro punto fundamental, que lo vemos en muchos lados, las mujeres están jugando un papel clave. En una comunidad que tradicionalmente había sido muy, digamos, excluyente de las mujeres en casa, las mujeres jugaron un papel clave en la defensa del territorio y lo siguen jugando. Entonces, hay una fuerza organizativa en donde ellos ven alternativas de vida. Las comunidades ven a Cherán como una experiencia exitosa. Entonces, sí, claro, tienen adentro, hay intereses, los mismos partidos quieren meter ahí gente, claro que hay algunas contradicciones, pero hay una fuerza que sigue siendo muy potente. Además, ellos han seguido ganando amparos. Ellos, a diferencia de las comunidades zapatistas que están en Chiapas, que ellos decidieron no tener relación con el Estado, Cherán no. Cherán recibe recursos del Estado. Es un municipio y los recibe, pero ellos han conseguido que les reconozcan su forma de gobierno de los queris. Es un consejo. Es una forma de gobierno que no es a través de una organización municipal tradicional. Ellos recuperaron su consejo de autoridades a través de barrios y entonces hasta ahorita han sido exitosos. Yo pienso que sin duda, digamos, pueden haber más problemas, pueden venir muchas cosas, pero en este momento yo creo que siguen siendo ellos bastante articulados, han sido capaces de incorporar a sus jóvenes, que eso también es otra de los grandes retos que se tienen, que los jóvenes sean parte de este proyecto
y de generar alternativas, porque además están conectados con el mundo. O sea, ellos usan todo tipo de cuestiones electrónicas, y, o sea, no están encerrados. Y una buena parte de la gente cherán está en Estados Unidos. Son migrantes que se fueron, entonces han apoyado bastante. Entonces son muchas conexiones que están, es la situación global, pero sobre todo pusieron en el centro su identidad como pueblo purépecha. Ellos están recuperando su lengua, porque muchos, o sea, a diferencia de muchas comunidades de al lado, ellos no todos hablaban el purépecha, la están recuperando. Están, bueno, con un proceso muy fuerte de rearticulación, con posiciones distintas, pero yo creo que es uno de los proyectos que hay que conocer, ¿no? O sea, creo que sí es un referente de que se puede rearticular una propuesta sin necesariamente irse al pasado, ¿no? Bueno, porque es difícil además, sino generando horizontes de futuro, y además combinando proyectos productivos, una economía política, porque ese también es el tema. Autonomías, pero autonomías necesitan recursos y también necesitan que el Estado las reconozca. Entonces el Estado los reconoce, los ha tenido que reconocer. Más bien lo que estamos viendo es cómo la lucha de Cherán está llevando a otros municipios a generar también sus apuestas para, por ejemplo, bueno, en fin, acceder a recursos municipales sin que tengan que pasar por el centro del gobierno municipal, porque muchas de estas comunidades están subordinadas a centros de poder caciquil y han conseguido luchas de que ahora los recursos les lleguen a ellas. En fin. Un comentario, y perdón que sea tan autorreferente con la patria, que es como obviamente el caso que tengo como cercano, y complementando la idea que usted decía, que la defensa contra el extractivismo y por la defensa del medio ambiente no es algo que compete exclusivamente a las comunidades indígenas, sino en general a la sociedad. En Colombia se dio un fenómeno bastante interesante que nació a través de la obligatoriedad de la consulta previa para los pueblos indígenas respecto a estas actividades empresariales que los afectan. Hace aproximadamente unos 2-3 años, la Corte Constitucional de Colombia empezó a hacer exigible algo que se llama no consulta previa, sino consulta ciudadana, y consiste que en estos pueblos, no necesariamente indígenas, sino rurales, campesinos, se exige también consultarles respecto en los proyectos de inversión minera, petrolera, qué sé yo. Entonces es un ejemplo súper bonito desde mi punto de vista de cómo algo que se veía netamente como competencia de los pueblos indígenas traspasó a la comunidad en general. Entonces de alguna u otra forma hay pueblos enteros, no sé, como decir acá, Puerto Saavedra, por ejemplo, que sin necesariamente ser indígena se consulta a todo el pueblo, a toda la comunidad, a las comunidades campesinas respecto a estos proyectos de inversión. Entonces es como un poco complementando esa idea de que es una lucha que compete a todos independientemente de si son indígenas o no indígenas. Bueno, listo. Gracias.